Dicen que hay batallas que no se ganan solo con espadas, sino también con paciencia. Imaginen Belgrado en 1521, gruesas murallas aparentemente inquebrantables, siendo azotadas día y noche por los cañones otomanos. El sonido no era solo de piedras rompiéndose, sino de certezas desmoronándose. Es curioso cómo, a veces, lo que consideramos indestructible puede derrumbarse bajo presión constante. Cuando la fortaleza finalmente cedió, la ciudad fue engullida por los pasos firmes de los jenízaros, tropas de élite del Imperio Otomano. No fue solo una toma de territorio, sino un mensaje claro de que nada podría resistir la expansión imperial. Es como en el mundo moderno, cuando una gran corporación domina el mercado y se traga a la competencia. No se trata solo de ganancias, sino de poder simbólico. Estos guerreros, entrenados desde la infancia, portaban no solo armas, sino también la fría disciplina de quienes saben que cada gesto tiene un peso histórico. Y entre nosotros, ¿quién no ha notado cómo la disciplina puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso? Leer media hora al día, por ejemplo, puede transformar tu visión del mundo en un año. Puede parecer pequeño, pero, como las murallas de Belgrado, incluso lo que parece sólido cede ante el impacto diario. Lo que pocos recuerdan es el silencio que siguió a la caída. Las calles, antaño llenas de vida, se convirtieron en escenario del miedo y la sumisión. La ciudad no solo fue ocupada, sino reprogramada bajo la lógica otomana. Y es en este vacío, en el eco de lo perdido, donde comenzó el verdadero sufrimiento, no solo para los guerreros derrotados, sino también para sus familias, especialmente las mujeres, que soportarían el peso más cruel de esta historia. Con la caída de los hombres en batalla, comenzaba el verdadero martirio para las mujeres, pues no había una muerte rápida ni un exilio lejano, sino un proceso continuo de aniquilación de la dignidad, donde incluso se les arrebataba el derecho a existir tal como eran. Esto no se hacía con la espada, sino con la negación del nombre, la lengua y las raíces, como si se las redujera a meros objetos de posesión. En el corazón del Imperio Otomano, estas prácticas tenían un significado cruel. No bastaba con ganar en el campo de batalla, era necesario borrar la memoria de los derrotados. Y así, al despojar a las mujeres de su identidad, también se arrebataba el orgullo de los guerreros que las habían amado. Era como si la victoria solo fuera completa cuando incluso la sombra de la resistencia fuera aplastada, dejando solo silencio y obediencia. La violencia no se limitaba al cuerpo, sino que alcanzaba lo invisible. La mente, los valores, los vínculos. Cuando una mujer se veía obligada a negar su identidad, no solo la destruía a ella misma, sino a todo un tejido social que se desmoronaba lentamente. Es interesante observar cómo hoy, a menor escala, todavía vemos a personas atrapadas en contextos que las obligan a negar su propia esencia para sobrevivir en entornos hostiles. Fue una brutalidad calculada, diseñada para servir de ejemplo y mensaje. Resistir es inútil, porque no solo serán derrotadas ustedes, sino también sus seres queridos. Y así, bajo este peso, muchos guerreros prefirieron caer, espada en mano, antes que soportar la idea de que sus esposas, madres e hijas vivieran en este ciclo de humillación. Sin embargo, para estas mujeres, el sufrimiento apenas comenzaba. Una vez finalizado el asedio, el destino de los vencidos no se decidía por casualidad, sino mediante un ritual de separación que hería más profundamente que cualquier espada, pues familias enteras se dividían ante sus propios ojos. Los hombres a un lado, los niños al otro, las mujeres en fila, cada grupo caminando hacia destinos diferentes, y ya no había abrazos de despedida, solo el pesado silencio de la incertidumbre. Las mujeres eran escrutadas como si fueran mercancía de feria, y sus cuerpos, antaño símbolos de vida y cuidados, se convertían en piezas de un lúgubre inventario. Las jóvenes de impactante belleza eran reservadas para la élite o vendidas en mercados refinados, mientras que las ancianas, descartadas por inútiles para los placeres de la corte, eran enviadas a arduas labores domésticas, como si fueran herramientas desgastadas. Es casi imposible no establecer un paralelismo con el mundo actual, donde a menudo se juzga a las personas por su apariencia, edad o utilidad inmediata, lo que nos recuerda cómo la humanidad insiste en repetir errores bajo nuevas apariencias. Piensen en las entrevistas de trabajo donde se ignora la experiencia por la edad, o en la presión estética que determina las oportunidades, y verán ecos de lo que ya ocurría bajo el régimen otomano. Esta selección fría y humillante no terminó ahí, pues cada mirada dirigida a las mujeres ya cargaba con el peso de su futuro, y mientras algunas lloraban por la separación de sus hijos, otras temían ser elegidas para destinos aún peores, porque la mano que les señalaba el camino también sellaba una especie de sentencia, y el mercado de esclavos, como un abismo, las aguardaba justo al otro lado. Entre los muros del harén imperial, las mujeres capturadas eran despojadas de su última defensa, su identidad.
se las obligaba a abandonar su nombre, lengua y religión, borrando todo rastro de sus raíces como si el pasado fuera una mancha que lavar. No era una elección, sino una imposición, aprendida bajo la severa mirada de los guardias que velaban porque no floreciera ninguna rebelión. El proceso de adaptación era un entrenamiento forzado, donde el idioma otomano se volvía obligatorio y las costumbres de la corte se enseñaban a través del miedo. No había margen de error, ya que la más mínima resistencia era castigada. En este ambiente sofocante, la única escapatoria era la obediencia fingida, mientras el alma luchaba por no olvidar quién era realmente. Era como vivir en un teatro donde cada gesto se ensayaba, cada palabra se medía, y cualquier recuerdo del pasado podía convertirse en una sentencia. Algunas mujeres, para sobrevivir, creaban un personaje de sí mismas, repitiendo oraciones y tradiciones en las que no creían, pero que debían seguir, como quien lleva una pesada máscara que jamás podrá quitarse. Esta supresión de la esencia funcionó como un arma silenciosa del Imperio Otomano, más cruel incluso que el hierro y la pólvora, pues no solo destruía el cuerpo, sino que también reprogramaba la mente, y el harén, tan romantizado por las leyendas, era en realidad un escenario de dolor, donde cada sonrisa forzada ocultaba cicatrices invisibles, presagiando un sufrimiento aún más severo. La siguiente etapa fue aún más devastadora, pues no se trataba solo del cuerpo o el honor, sino también del alma. Las mujeres fueron obligadas a renunciar a su fe y abrazar el Islam bajo amenazas y tortura. La negativa no quedaba impune, lo que resultaba en azotes, cicatrices permanentes o incluso una muerte lenta, todo para que el miedo prevaleciera sobre la devoción. Aceptar la conversión significaba mucho más que repetir palabras sagradas en un idioma extraño. Era firmar una ruptura definitiva con su comunidad, ya que legalmente se las consideraba desconectadas de sus orígenes, borrando religiones y tradiciones que, hasta entonces, habían sido parte esencial de sus vidas. Una herida brutal que nunca cicatrizó. Es como si alguien se viera obligado a cambiar de apellido, idioma y valores de la noche a la mañana, perdiendo no solo sus referencias personales, sino también la red que lo sustentaba. Esto nos recuerda cómo aún hoy existen grupos que sufren persecución religiosa o se ven presionados a renegar de sus creencias a cambio de seguridad, trabajo o aceptación social. Al imponer esta conversión, el Imperio Otomano no solo debilitó a las comunidades derrotadas, sino que también creó una nueva identidad moldeada por el miedo. Esta manipulación espiritual se convirtió en una poderosa arma de dominación, allanando el camino para aplastar cualquier intento de resistencia, incluso los más herméticos, incluso aquellos que se atrevieron a surgir en silencio. Incluso bajo tal control, hubo mujeres que se atrevieron a resistir, intentando escapar en noches oscuras, desobedeciendo órdenes o enviando mensajes secretos para mantener viva la esperanza de reconectar con sus orígenes. Estos gestos, insignificantes ante la maquinaria otomana, eran señales de que el espíritu humano, bajo presión, aún busca maneras de respirar, incluso en jaulas invisibles. Sin embargo, cada intento fallido resultó en duras represalias, no solo individuales, sino colectivas, ya que los castigos se ejecutaban en público, frente a otras cautivas, para que todos comprendieran la gravedad de desafiar el sistema. Látigos, mutilaciones e incluso ejecuciones se transformaron en espectáculos, y el dolor de una se convirtió en una advertencia para cientos. Este mecanismo de intimidación es similar al que aún vemos hoy en día en ciertos contextos sociales o políticos, donde quienes se atreven a denunciar abusos son castigados de forma ejemplar, sirviendo como mensaje para que otros guarden silencio. Y aquí reside la lección: el poder no sobrevive solo por la fuerza, sino por el miedo que se propaga en oleadas invisibles.